Bienvenidos a un nuevo podcast de viñetas y galletas. Esta vez aún más spooky. No os preocupéis, vamos a hablar esta vez de un cómic, así que ya tenemos la excusa. Sé que llevamos unos cuantos programas sin hablar de cómics. Es más, en el próximo programa no hablaremos de cómics, hablaremos de Crepúsculo. Ya lo venimos anunciando porque luego se nos olvida. Bueno, podemos hablar de algún cómic cuando introduzcamos el tema Crepúsculo, ¿eh? Claro, sí, podemos hablar de Drácula. No, bueno, podemos hablar, no, de me refiero al de Wolfman. adaptación al manga. Un momento, porque tengo un disfraz de Bella con Bella siendo... Bueno, es como de Cullen en general, pero... Bueno, como habéis podido comprobar, me acompañan Dani y Ana. Hola. Que ya han hablado, así que tampoco tiene. Y nos acompaña también Mar. Oli. Estamos, para quien no lo sepa, retransmitiendo a través de Twitch. Es posible que lo estéis viendo en YouTube y esto pues, está grabado y subido a posteriori. Y además, quiero decir que si veis dos versiones del podcast, dos en YouTube o dos en alguna plataforma, quiero que sepáis que es que hay dos versiones. Una es la que estamos grabando en directo y la otra es la que ya estaba preparada de antes, pero que como tiene los puentes distintos hasta los audios, pues funciona como una segunda versión y tiene obviamente pues más calidad. Porque Twitch y YouTube no es que sean muy buenos en cuanto a calidad de audio se refiere. Estamos viendo a Ana cambiarse de ropa muchas veces por algún motivo. Así es, porque soy como Beyoncé. Me cambio cada 5 minutos. Ah, bueno. Y estamos a 31 de octubre, es el día de Halloween. Y hemos preparado un programa un poco terrorífico y a veces gracioso. Bueno, más gracioso. Vamos a tratar de enlazaros con varios audiodramas que hemos hecho con toda nuestra buena intención, que no digamos que son los mejores audiodramas, pero les hemos puesto mucho cariño y tiempo, así que espero que os gusten. Y decir que en teoría iban a ser 7 audiodramas. Hoy vamos a poner 4. ¿Por qué? Porque se nos iba a más de 3 horas el programa. Y no nos parecía buena idea. Así que hemos decidido dilatarlo en el tiempo, por así decirlo. Y hoy vamos a presentaros 4 audiodramas distintos. Y los otros los publicaremos uno al mes. Incluido una canción especial cantada por Dani. Así es. Voy a interpretar el futuro. Bueno, ya lo veréis más adelante. En el día de hoy me vais a escuchar cantar, pero os vais a quedar con ganas de más. Y no os preocupéis porque esas ganas de más van a verse resueltas, por así decirlo. Así que nos hemos reunido todos hoy aquí para presentaros estos preciosos 4 audiodramas. Vamos a hacer una pequeña introducción a ellos. En el primero es un relato escrito por Dani. Hola, soy yo. El segundo es un fanfic escrito por Mecha. El tercero es una adaptación a un cómic del Torres. ¿Y adivináis cuál es el cuarto? Pues un relato escrito por alguien que no sea de este programa, por Pamios, de Pensadores de Viñetas, que nos ha cedido un relato quizá un poquito más largo de lo que esperábamos, pero que ha sido muy divertido de grabar. Sí, ha sido muy guay, ¿eh? O sea, yo me lo he pasado muy bien grabando todos. La experiencia nos ha gustado. Me ha gustado, la verdad es que a mí me ha parecido guay todos. El de Pamios mola porque también al ser largo también da la oportunidad de desarrollarlo un poco más. Pero yo creo que han salido cosas graciosas. Y luego, claro, está el tema de que no somos actores de doblaje. Yo no sé cómo ha salido todavía, no los he escuchado. Pero... ¿Han salido mejor de lo que esperaba? Claro, o sea, vamos a poner una escala. Digamos que el doblaje de la serie Memorias de Idún es un 5. ¿Hemos aprobado? Yo creo que hacemos de Memorias de Idún mejor que los de Memorias de Idún. O sea, hemos A aprobado. ver, es fácil. Hemos aprobado, o sea, claro. A ver, yo por mi parte no. O sea, la victoria de la serie obviamente es 1000 veces mejor que yo. Pero porque Michelle Jenner es Michelle Jenner, pero... Claro. Pero bueno, yo creo que hay algunos que están muy divertidos. Y bueno, yo creo que podemos pasar ya a hablar de los programas. ¿Hay algo que queráis decir antes? Lo siento.
No. Ana tiene además un momento que tiene una conversación consigo misma. Conmigo misma. He intentado hacer variación de voces, pero creo que al final ninguno tenía la voz de Lois en el vídeo. Pero ocurrió una cosa muy graciosa con ello y es que ellos me estaban enviando audios de referencia y hablaban y yo les tenía que cortar, obviamente. En esos audios hay perlas como Dani y Ana intentando que un gato hable, Sí. que es una historia bastante divertida. Y le empiezan a preguntar por el tiempo al gato, sobre qué hora es. Yo no sé si pensaban que les iba a contestar. Bueno, Luego tengo a Ana diciendo, joder, estoy hablando conmigo misma mientras habla consigo misma. exactamente. Una tercera yo No me en extraña. esa conversación. Claro, tampoco me extraña que lo diga, teniendo en cuenta que era cierto. Vale, y sobre los 3 programas que hemos dejado fuera, vamos a daros unas pequeñas pizcas de qué van, ¿no? En el primero, está escrito por Mitch. Es un relato también bastante largo. Sí, Mitch Gerard, efectivamente. Exacto. Nos ha escrito. Exacto, Mitch Gerard, sí. Ha dejado de escribir Strange Adventures para escribirnos un relato. Luego tenemos una adaptación de una obra de Álvaro Ortiz. Rituales, para ser exactos. Lo pensábamos hacer de Murderabilia, pero Álvaro Ortiz nos dijo que no. Así que obviamente, por caso. Lo que dice. Pero a cambio nos dio la idea de hacerlo sobre ritual. Muy bien. Ujú. Que es también larguito, así que también lo hemos dejado fuera. Y el tercero es el especial de Ana. Ujú. Que os lo cuente ella. A ver, todavía no está. O sea, está en el horno todavía. Pero bueno, es una historia, digamos, atemporal. Es uno de los grandes éxitos, diría sí. yo, de Ana. Decir simplemente que está protagonizada por un hombre y un agujero. Exacto. No quiero decir más tampoco, porque creo que. Bueno, ese hombre se llama Mel Waters. Y no quiero decir más porque. Y el agujero es un hoyo. Sí. El agujero es un Bueno, buen agujero. Claro, exactamente. No quiero tampoco decir más, porque creo que si digo más ya se pierde el encanto. Pues con ello pasamos al primer audio. El primer audiodrama. Nosotros estaremos reaccionando a él a través de Animal Crossing. Aunque no esté Dani. No estoy, pero vamos, lo podemos presentar un poco o vamos ya directos. Sí, vamos a presentarlo. Vale. Que el primer audio es el pequeño relato que hizo Dani. Esto fue un poco jodienda, porque en realidad Dani no escribió esto para que fuese un audiodrama, sino que cogí yo y dije, ¿y si hacemos esto directamente? Claro, yo. Y simplemente por fastidiarlo un poco. Sí, yo había leído recientemente una tira cómica de Flavor, una de esas de Juanjo Vargas, el Kind de Serial Killer. Y se me encendió un poco la bombilla o me dieron ganas de escribir algo de asesinos en serie, ¿no? Y lo escribí para mi blog, yo por mi cuenta. De pronto me dice Gullón, esto es para lo del podcast, ¿no? Y yo... Vamos, que le hice la 13 y 14 y me salió cosas. Hmm. A ver, yo me lo leí y dije, oye, pues me mola, así que... Yo, a ver, es que a mí me gustó escribirlo, la verdad, porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas a un par de conceptos. En realidad, esto me rondaba la cabeza de antes, desde que vi una película que se llama... ¿Scary Movie? No, es una de una mujer que es sorda y le viene a un asesino a matar a su casa. Y entonces, como es sorda, como que tarda un rato en enterarse. Un momento, Y un como que- momento, y un como- momento. Un momento, chicos, un momento. O sea, Gullón, desplázate hacia aquí. Porque hoy, no sé si sabéis que hoy hay luna azul. Observad de qué Sí. color es la luna en el Animal Crossing. Hostia, es verdad, es una luna azul. Ya está, solo quería decir eso. Bueno, pues todos aquí en Samail. Bueno, pues Dani ha hecho la introducción. Yo creo que vamos a pasar directamente con el audio. Vale. Así que, chicos, volvemos en breves. Vamos a estar aquí reaccionando en el Animal Crossing al audiodrama. Pero nosotros pasamos con él, así que despedidos. Nos han despedido, pues lo pongo. Las víctimas que el asesino de la azada dejaba a su paso siempre eran fáciles de identificar. Todas sus lesiones, amputaciones y mutilaciones estaban causadas por una misma azada labriega sin apenas afilar.
La Guardia Civil había descubierto muchas cosas sobre él a través de los cuerpos descuartizados que dejaba a su paso. Sabían que tenía que ser un hombre fuerte para clavar con esa decisión la azada, y de unos 185 centímetros de altura, según el ángulo con el que los cortes penetraban en las víctimas. Sabían que era de origen rural, por los conocimientos que había demostrado tener sobre la maquinaria agrícola que utilizaba de imaginativas formas a la hora de perpetrar sus matanzas, y probablemente de Castilla-La Mancha, a lo largo y ancho de la cual se distribuían todos los cadáveres que habían sido encontrados. También conocían con detalle el arma del crimen. Era una azada básica de la marca Bellota, con un mango de unos 120 centímetros y una hoja de una sola pieza fabricada en acero al boro. Según el profesional forense, el asesino cambió su herramienta en una sola ocasión por otra de las mismas características, posiblemente debido al exceso de desgaste de la primera. Desde que hicieron ese descubrimiento empezaron a controlar al detalle la venta de herramientas similares por parte de la marca. Las escenas del crimen solían ser un escenario grotesco. Lo cierto es que el asesino de la azada no parecía llevar a cabo un ritual único a la hora de atacar a sus víctimas, pero los resultados siempre eran similares. Una finca apartada llena de sangre, vísceras y miembros cercenados. Hasta el momento no se habían encontrado restos biológicos del asesino, pero entre los destrozos sí que se había hallado en más de una ocasión pelos de una vaca o un toro, una posible prueba del carácter ritual de los asesinatos. Sobre los restos de arcilla y caliza encontrados en el suelo, no se pudo llegar a una conclusión que concretara más el origen de aquel hombre misterioso. Y sí que era cierto que sabían muchas cosas del asesino de la azada, pero el asesino de la azada siempre sentía que en realidad no le conocían en absoluto. Le veían y le analizaban, pero no le entendían. Siempre intentaban predecir sus actos, pero nadie se preguntaba cómo le hacían sentir sus actos, porque para él, matar y asesinar era algo secundario. No le gustaba el sonido de los huesos al romperse ni el olor de la sangre, pero eran un mal necesario para alcanzar el verdadero placer. Y es que lo que al asesino de la azada más le conmovía y emocionaba en este mundo, lo único que le permitía alcanzar un total estado de éxtasis, era ver el más sincero terror en los ojos de sus víctimas. No valía con un susto o un grito. Para el asesino eso no era más que comida rápida de mala calidad. No, él buscaba un miedo gourmet, el miedo verdadero y profundo, incapacitante y desmoralizador, un miedo único e impredecible que solo aflora en algunos momentos cercanos a la muerte. Por eso el asesino de la azada no tenía un ritual. Para él cada asesinato, cada degollamiento y cada tortura tenían que ser una experiencia precisa y personalizada para cada víctima. El asesino solía colarse en las casas de sus víctimas horas, incluso días antes de su asesinato, para estudiarlas en detalle, ver de qué elementos disponía y comprobar con qué clase de persona estaba tratando. Todo para poder entrar en sus almas, desnudarlas como las de un amigo íntimo y descubrir cómo alcanzar ese miedo profundo, primigenio y único que le nutría el espíritu y le hacía vivir. Y pese a todo, en ese momento era él, el asesino de la azada, el que estaba profunda y totalmente aterrorizado. Había llevado a cabo un calentamiento clásico para la ocasión, saboteo del cuadro eléctrico para dejar la casa sin luz, rotura de una ventana para intimidar y despistar, ruidos metálicos dentro de la casa, incluso se había puesto su máscara de cabeza de vaca, que solía ser un éxito entre todas sus víctimas. Y aún así, ahí estaba ese hombre frente a él, mirándole casi con indiferencia desde el sofá, mientras un bol lleno de palomitas se le caía al suelo. Mira, escúchame. Coge lo que quieras, no me merece la pena intentar defenderme. Ya cuando te hayas ido, llamo a la policía. Sí, eso. No tenía palabras. Sus músculos estaban completamente paralizados, salvo por un temblor generalizado que le recorría el cuerpo. Era cierto que no había hecho bien los deberes en aquella ocasión, que había sido descuidado y solo había llevado a cabo un estudio superficial, pero lo que tenía frente a él no era normal. Era imposible, porque pese a la oscuridad, su aspecto aterrador y la enorme azada que un desconocido portaba dentro de su casa, los ojos de aquel hombre no reflejaban el más mínimo atisbo de miedo. Apenas se había sobresaltado ante su presencia. ¿Estás bien? No sé muy bien cómo funciona esto, ¿sabes? Es la primera vez que me atracan. ¿Prefieres que salga y ya te dejo hacer tranquilo? No. Digo, no he venido a robarte, David. ¡La hostia! ¿Por qué te sabes mi nombre? Te he estado estudiando. Tu vida,
tus gustos, tus miedos. Lo sé todo de ti. Y sé cómo utilizarlos para someter tu alma a mis deseos. No voy a robarte, David. Esta noche voy a matarte. Pero cuando lo haga, será porque tú mismo me lo suplí. Su discurso se vio interrumpido por el sonoro maullido de un gato peludo y gordo que bajó desde el piso de arriba solo para frotar su cabeza por la pantorrilla del asesino. Y con esa leve fricción se generó una ola de calor iracundo que recorrió todo el cuerpo del hombre. No pudo evitarlo, no debería haberlo hecho. El gato era una carta buenísima para desperdiciarla de esa manera ridícula, pero como si un fantasma le hubiera poseído, el asesino gritó y con furia asestó un golpe seco con su azada sobre el gato, partiéndolo en dos. No, hombre, no. El gato, no. El asesino volvió a mirarle estupefacto. Vale que no había sido la mejor ejecución, pero el asesinato de mascotas siempre solía ser motivo de, por lo menos, desesperación en sus víctimas. No sabía qué hacer. Le temblaban las manos como cuando era tan solo un asesino principiante. Hacía años que no sentía un pánico escénico así. Sin pensarlo mucho, recogió las vísceras del gato usando la azada como pala y las lanzó sobre David, esperando alguna reacción. Siendo generosos, lo más intenso que parecía poder sentir ese hombre en ese instante era desconcierto. Tenía la mirada ligeramente desencajada, pero no era en absoluto por miedo, sino más bien por estupor. Al asesino le temblaban las piernas y apenas podía sostener la azada. ¿Pero qué cojones te pasa? Me he colado en tu casa. Te he dicho que te voy a matar. He partido a tu puto gato en dos. Incluso he traído una azada nueva. ¿Qué más necesitas? ¡Vamos a ver! Yo no digo que sientas un terror que te haga mearte encima y olvidar a tus seres queridos, pero que menos que un susto, un grito, es tanto pedir. Se hizo un silencio sepulcral. David no se había movido ni un milímetro de su posición. No estaba seguro de estar despierto realmente. ¡No me mires como si estuviese loco! Mira a quién quiero engañar, así no puedo hacerlo, no tiene gracia, me estás haciendo sentir un poco incómodo. ¿Lo siento? ¿Te importa? No, claro, ponte cómodo. El asesino se sentó despacio, con delicadeza. Soltó la azada en el suelo y se quitó la cabeza de vaca que usaba como máscara, mostrando su rostro a David. No te doy nada de miedo. No, mejor no respondas. Llevo un tiempo en el negocio, ¿sabes? Uno cree que es un profesional, pero luego llegan estos momentos y te hacen pensar, ¿y si estoy perdiendo mi toque? Si no eres tú, soy yo. Tú eres un tío francamente aterrador. Cualquier otro se acojonaría contigo. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo es que últimamente siento poco y no consigo que nada me preocupe. Ni siquiera mi vida. Eso suena fatal, ¿eh? ¿Has hablado con algún psicólogo sobre el tema? Sí, claro, pero ya sabes cómo está lo de la seguridad social. Estoy trabajando en ello. ¿Has tenido pensamientos suicidas? No, tampoco. No tengo energía ni para pensar en eso. Pero no hablemos más de mí. ¿Tú cómo te sientes? Pues ahora mismo un poco mal, la verdad. Nunca me había pasado algo así. No es que quiera comparar mi problema con el tuyo ni nada, ¿eh? Lo mío se pasará, pero ahora estoy jodido, sí. ¿De verdad que no crees que haya ningún problema conmigo? Ni de lejos. ¿Tú te has visto? Eres enorme y te lo curras. Si todo el mundo te conoce es por algo. ¿Y esa máscara? Dios, la hostia. ¿Es una vaca de verdad? Sí, la maté y disequé yo mismo. ¿Lo mataste y la disecaste tú mismo? ¿Ves? Eso es estar comprometido con el tema. Otros se irían al Carrefour y se comprarían una máscara de Halloween, pero tú no. Tú has querido darle tu toque especial y se nota. Y lo de la azada, claro, simple y perfecta para tu imagen de marca. El asesino de la azada. ¿A quién no le vas a acojonar? Bueno, no sé, yo creo que no es para tanto. ¿Que no es para tanto? Tío, mírame. Más o menos somos igual de altos, pero si yo me llego a colar en casa del vecino, lo único que se iba a conseguir es que se rieran de mí. Has tenido un desliz, le pasa a cualquiera. Y ni siquiera ha sido del todo culpa tuya. Para la próxima ocasión recuerda prestar más atención antes de asaltar a nadie. Sí, supongo que tienes razón. Ya me voy sintiendo un poco mejor. Claro que sí. ¿Me vas a matar ahora? No, hombre, así no puedo. Necesito estar en el modo adecuado, ya sabes. Ya te he dicho que solo te iba a matar cuando me lo pidieras tú. Si quieres te lo pido, si eso te deja más tranquilo. No, no puede ser así. Tiene que ser una petición sincera, surgida del terror, que habita en lo más profundo del corazón. Pues eso no lo tengo, lo siento. No te preocupes, lo entiendo. Si no se puede, no se puede.
Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Te vas a ir ahora y yo no voy a llamar a la policía ni nada. Y si en un año sigues con esto, vuelve a verme y me das todo lo que tengas. Quiero el espectáculo completo, con degollamiento y mutilaciones. Y yo me comprometo a que para entonces estaré mejor. ¿Qué te parece? Me parece genial. El asesino se giró y cogió a David de las manos. No esperaba que esta noche acabase así. Yo venía por una víctima más y ahora me voy con un buen amigo. No te lo vas a creer, pero yo tampoco me lo esperaba. Muchas gracias por todo. Me voy a ir, que se hace tarde y tengo que llegar a mi casa. Que mañana entro a la oficina a las 9. Adiós, tío. Un placer. Se despidió David mientras el asesino cogía su máscara y se ponía en pie. Igualmente... Pero el asesino de la azada nunca llegó a terminar de decir esa palabra. Sin darse cuenta, había dejado caer su herramienta sobre el cuenco de palomitas que se le había caído a David. Al levantarse del sofá a oscuras, un azar del destino había querido que justo fuese a posar el pie sobre el mango de madera. Por la fuerza con la que se había levantado y el peso del hombre corpulento, la azada se elevó a gran velocidad, siguiendo un movimiento circular directo a su pecho. El acero alboro recién afilado quebró sin problema sus 2 costillas y se clavó en su corazón, matándolo al instante. David tampoco supo cómo reaccionar cuando el cuerpo del asesino de la azada se desplomó en el salón de su casa, clavándose su propio arma aún más profundamente en su interior. Apenas veía nada a oscuras, pero podía oler perfectamente el olor de la sangre, extendiéndose por el suelo y filtrándose en el parquet. Notó una arcada surgiendo de su garganta, pero al intentar contenerla cayó en el suelo junto al cadáver del asesino. Él no lo sabía, pero un vecino de una finca cercana había visto al asesino de la azada romper su ventana y colarse en su casa, y en esos momentos 2 coches de la Guardia Civil estaban rodeando la finca y activando las sirenas. Y de pronto David se encontró a sí mismo lleno de sangre, con un cadáver a su lado, las cabezas de 2 animales sobre su sofá y con al menos 4 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a punto de entrar en su casa. Y por primera vez en toda la noche, sintió un poco de miedo. Hola, chicos. Hola, Oli. ¿Qué tal? Hemos intentado interpretar. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Yo creo que sí. Era un poco difícil, la Tu verdad. actuación, la verdad, ha sido increíble, la verdad. No me esperaba. Ha sido No me esperaba ese giro en el increíble. personaje. Ha sido divertido. Sí, La voz ha sido random, pero ha sido divertido. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Sí, no, me ha gustado. O sea, me he reído yo, que lo había escrito yo. Y me he reído así. Vale, ¿le das el visto bueno a mi adaptación? Sí, los efectos de sonido estaban fetén, lo iban comentando por aquí alguien. No sé, pero los efectos de sonido, la verdad es que... El sonido del gato degollando. Ha estado muy bien, sí, me ha gustado. Por cierto, voy a decir una cosa. El sonido del maullido lo ha hecho uno de vosotros. Ah, somos nosotros. ¿Somos nosotros? Es uno de vosotros, es uno de vosotros. Es que también estuvimos maullando ciertamente aquí. Claro, cuando vimos que la gata no nos maullaba a preguntarle qué hora era, Sí. pues tuvimos que interpretar nosotros mismos los sonidos de gato que incluye esta historia. Entonces esta historia tiene un maullido de gato real. Bueno, real no es un gato, es Ana o Dani. No voy a desvelar quién es porque es que ni me acuerdo. Déjalo. Pues que Ay. porque no me he buscado de qué No, fuera yo también pensaba que era... como sonidos de gato que habías buscado a lo mejor en Google o algo así. No, es un sonido vuestro ecualizado. Para que parezca un gato. Muy bien, genial. Yo creo que ese momento es además lo hice ayer a las 5 de la mañana, ese sonido. El mejor momento para ecualizar sonidos de gatos. Y de repente se me abrió la cabeza y dije, tengo que hacer eso. Y el sonido sonido del degollamiento, ¿eso cómo lo has hecho? O sea, el resto de sonidos. Ese de librería, Ah, vale, digo, a lo mejor has cogido ahí unos cuchillos, te has puesto ahí en mitad de la noche. No, hay algunos que sí que están hechos por mí, pollo, pero otros son de librería. Vale. Ha sido divertido. Bueno, que ahora habéis escuchado ha sido el relato de Dani. Es divertido y yo creo que vamos a pasar. Creo que el segundo relato no puede ser otro que el más divertido de grabar. Que para mí
ha sido el de Mecha. Yo es que el de Mecha... Vamos a introducirlo. Aquí tenéis en el chat de Twitch a Mecha2ri, que es el autor de este fanfic que nos ha enviado. Sí, o sea, agradezco mucho. Yo tenía poco diálogo, pero digamos que fueron palabras escogidas expresamente para mí. Sí, o sea... No fue en papel diseñado para mí, eso lo agradezco muchísimo. Sí, o sea, a mí o sea, todos yo creo, excepto Mar, que es la narradora, tenemos poquitas frases aquí. Sí, Mar aquí se ha pegado un gran currazo, creo que había que reconocérselo también. Pero Sí, aquí Mar se ha pegado el currazo. Pero la verdad es que como que también me hizo gracia grabar este, ¿no? No sé si conseguí el nivel de Sasuke necesario, pero lo intenté. A ver, he de decir que tú no has escuchado este relato. Yo no he escuchado ninguno, yo estoy en la premiere como Vale, todos. o sea que tú no sabes todavía cómo he hecho lo de Beyond. No. Vale. Bueno, pues vamos con esto. Vamos con el fanfic de Memorias de Idún, que se encuentra entre el Una primer y cosita. segundo libro. Cuéntanos. Yo quiero pedir disculpas por si está mal narrado. No pidas disculpas. Todavía no te han escuchado. Todos hemos pedido perdón. Claro, el perdón Sí. viene de serie y luego ya... O sea, lo primero de todo, no somos actores, chicos. O sea, No sé si- hacemos esto Guyon, por amor al arte. Lo ha hecho muy bien en el primero. O sea, si hubiese que dar un Oscar... Sí, Guyon ha estado muy bien, la verdad. Ahí la voz Batman también me ha gustado. Pero... Es que en el relato ponía voz carrasposa o algo así. Dije, pues yo qué sé. Pero es un poco voz carrasposa y señor de Cuenca al mismo tiempo. Claro, pues, Claro, sí. Pero bueno, es que además va a matar a la gente en plan joder, a fincas. Entonces me hacía gracia. Sí, me ha gustado. O sea, no era como yo me imaginaba el personaje, pero lo ha elevado más. O sea, Claro, es la aportación de... Claro. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente porque Sí. tampoco nos vamos a deleitar. con- sí, vamos a pasar al de Mecha, que yo tengo ganas de... Vamos al de Mecha, chicos. Atentos al fanfic de Memorias de Idún. ¿Cómo se llama el título? Beyond. Beyond. Victoria había tardado 2 horas en admitir que, por primera vez en su vida, se había perdido en un bosque. Siempre se había enorgullecido de tener un gran sentido de la orientación, especialmente en el aire libre. La gente a su alrededor solía preocuparse cuando se alejaba de las rutas o señales y se internaba entre los árboles, y trataban de seguirla con escaso éxito. Cuando le preguntaban cómo se las ingeniaba para encontrar el camino de vuelta, Victoria señalaba algún árbol peculiar y sin mucho convencimiento decía que lo había usado como referencia, dando por terminada la conversación. Lo cierto era que Victoria seguía sus instintos. Habría sido más acertado decir que el bosque tiraba de ella en diferentes direcciones, no hacia lugares, porque nada de aquello tenía que ver con la mera geografía. No. Aquella extraña intuición la guiaba hacia momentos, personas, incidentes que normalmente se perderían para siempre. Aquella noche se había escabullido del bungalow mientras su abuela Alegra dormía apaciblemente. La cena no había terminado de sentarle bien y necesitaba algo de aire. Hacía un año habría ido al Limbad para practicar algo de magia con Sael, escuchar las historias de Alsan o incluso para desahogarse con Jack. Pero ahora ninguno de los tres estaría allí. No desde el último año. Y Victoria se había prometido a sí misma que no volvería a la casa de la frontera para no revolver esos recuerdos. Ahora mismo, Victoria era toda la resistencia, y eso también significaba que tenía una misión que cumplir. Le había costado mucho convencer a su abuela de que el camping de Saint-Germain-en-Laye era un destino ideal para las vacaciones navideñas, y tenía que aprovechar su oportunidad para ver si las leyendas sobre el bosque francés eran ciertas. Tenía que encontrar al unicornio lunaris. No había cogido nada más que el báculo de Aisel y un abrigo forrado por miedo a despertar a Alegra. Bueno, y el Dixman incrustado de mala manera en su bolsillo derecho. Pero eso no hacía falta recordarlo. Desde que había conseguido comprar el último disco de Kristara, se había convertido en otra de sus extremidades. Sentía una conexión mágica parecida a la del báculo de Aisel con aquel aparato. La canción que había estado escuchando de forma casi ininterrumpida durante los últimos días se llamaba Beyond. La voz gastada del misterioso cantante parecía hablarle directamente, aligerando el peso de enfrentarse a su misión cuando se sentía más sola. Pero también nublaban su cabeza y le provocaban un nerviosismo inclasificable. Si hubiera sido supersticiosa, Victoria habría pensado que aquella noche su instinto se había rendido a las palabras de Kristara, que el misterioso cantante la había hechizado con su música. Pero eso era imposible, y también irrelevante. Tenía que buscar a Lunaris, estuviera confundida o no. Vamos a ver, Victoria. Si fueras un unicornio vagando por el bosque, ¿dónde irías? ¿Posiblemente a un sitio con estufas? La noche era muy fría.
y una capa de escarcha húmeda cubría el bosque hasta donde alcanzaba la vista. En otras circunstancias, Victoria habría usado la magia del báculo para lanzar un hechizo térmico, o ya puestos para buscar a Lunaris. Pero sabía que usar magia podría atraer a Kirtas, el asesino que la había atormentado durante años y que había roto la resistencia en 4 con sus maquinaciones. Aun con el báculo y su magia para defenderse, Victoria sabía que sería casi imposible enfrentarse a él y a su espada de hielo, Hayas. Mientras resbalaba a ciegas por el bosque, Victoria no podía evitar ser especialmente consciente de su vulnerabilidad. Y aún así, una parte de ella deseaba encontrárselo para tener una posibilidad de vengarse, por nimia que fuera. Odiaba a aquel chico porque asesinaba magos inocentes que solo habían querido huir de Asgan el nigromante, porque quería usar a Lunaris para sus malvados planes, porque la había engañado como una niña estúpida antes de matar a Sail, y porque por mucho que se repitiese a sí misma que hacerlo traicionaba a su mentor, Victoria soñaba con lo que podría haber sido si hubiera cogido la mano manchada de sangre de que Kirtas le ofreció a ella aquel día en Alemania. Ven conmigo. Aferró el báculo con fuerza. Esta vez no la pillaría por sorpresa. Esta vez, Kirtas no tendría la oportunidad de jugar con ella. Volvió a escrutar las sombras que la rodeaban. En algún momento no muy lejano tendría que encontrar el camino de vuelta y echarse un par de horas en la cama para poder seguir buscando al día siguiente. Y para que su abuela no montase en cólera para luego dar un brusco final a sus vacaciones porque... Escabullirse como un maleante no era propio de una señorita. Y también porque... Cuando te adopté consulté las estadísticas de niños descuartizados en las inmediaciones de sus hogares y no hay día que no lo recuerde. La cifra es baja, sí, pero no tanto como cabría esperar. Victoria no se sentía bien ocultando su verdadera vida a su abuela, pero la noche era la mejor oportunidad para encontrar a Lunaris, porque de estar ahí, el unicornio se mantendría bien lejos de los grupos de campistas que pisotean el bosque de lado a lado durante el día. O tal vez, el unicornio se mantenía oculto porque sabía que Kirtas estaba al acecho. Los ojos de Victoria captaron el destello de la luna sobre el agua de un pequeño arroyo, y sintió un ligero cosquilleo en la boca del estómago. Había algo esperándola en la orilla. Lo sabía. Dejó el Dixman y los auriculares reposando contra un tronco mientras la voz de Cristara susurraba unas últimas palabras a sus oídos. And you understand deep in your heart that you didn't want to believe. Se acercó caminando cuidadosamente para no hacer ruido ni resbalarse. La superficie del lago se había helado aquella noche, y una figura oscura gemía en la orilla. Un lobo moribundo. ¿Alsan? El líder de la resistencia le había pedido que lo transportara a Francia después de que Elrion fusionase su alma con la de un lobo en un experimento de nigromancia. Victoria quería ayudarlo. Creía que no podía seguir adelante sin él. Pero Alsan le dijo que no podría contener la sed de sangre de la bestia, que acabaría matándola a ella, y también a Jack. Lo repitió una y otra vez, primero con tristeza, luego con una fuerza y rabia crecientes. Al final el miedo de Victoria fue más fuerte que su amistad. Lo llevó al alma para que los abandonase para siempre. Y si ahora se había convertido en aquella criatura, era culpa de Victoria. Se acercó paso a paso, rodeándolo para enmascarar su avance y para observarlo mejor. Reposaba dolorosamente sobre la orilla del lago helado, y jadeaba con debilidad mientras la vida se le escapaba con cada aliento. Entonces la criatura la miró fijamente, y Victoria respiró aliviada. Sus ojos eran marrones como su pelaje, no del gris ferro de los de Aslan, y no había ningún ápice de humanidad en ellos. Era un lobo corriente. Hola amigo, ¿estás bien? Se fue acercando paso a paso. Si te quedas quieto, podré curarte esa herida con el... A Victoria se le heló la sangre en las venas. El lobo tenía un tajo recto y limpio que cruzaba casi la totalidad de su lomo, pero no había ni rastro de sangre. En su lugar, una capa de escarcha reposaba sobre el corte, como la gélida promesa de la muerte. Solo había un arma capaz de causar una herida como aquella. Hayas. La espada de Kirtas. El lobo gruñó a escasos centímetros de su cara y se revolvió con saña, cogiendo por sorpresa a Victoria y haciendo que se cayera de culo sobre el hielo. Victoria contuvo la respiración por instinto y esperó a que el hielo se resquebrajara y ella cayera al agua. Pero no lo hizo. Parecía sostener su peso de forma misteriosa. Victoria miró desesperadamente a su alrededor, sabiendo que Kirtas podría abalanzarse silenciosamente sobre ella en cualquier momento, desde cualquier dirección. Sintió como su corazón explotaba en su pecho con cada latido preparándola para el ataque inminente. Pero no ocurrió nada. Estaba sola en el bosque.
Los quejidos del lobo eran todo el ruido que podía oír. ¿Dónde estás? Sabía que Kirtas la estaba observando de cerca. ¿Dónde estás? ¿A qué estás jugando? ¡Cobarde! ¿Es que tienes miedo de una niña? No recibió respuesta. Cálmate, Victoria. Está tratando de meterse en tu cabeza. No te dejes llevar por el pánico. Respirando pesadamente, Victoria se incorporó sobre el lago con el apoyo del báculo, y entonces, sin aviso alguno, el hielo se resquebrajó bajo sus pies. Trató de orientarse al buscar la superficie, pero el agua era demasiado fría, y su abrigo mojado aprisionaba sus brazos. Solo podía bambolear mientras hundía a ciegas. Un esfuerzo logró abrir los ojos el tiempo suficiente para vislumbrar una pequeña luz descendiendo justo fuera de su alcance. Oh, no, el báculo. Nadó hacia él para recogerlo, esperando darse de bruces con el fondo del lago, pero no cogió. Debajo de ella solo había más negrura indefinida. ¿Cómo de profundo puede ser este lago? Arqueó bruscamente la cabeza. ¡La superficie! Tenía que salir a la superficie antes de que se le acabase el aire o antes de que Kirtas... ¡Kirtas! Necesitaba otra salida, porque sin duda alguna el asesino la estaría esperando en la orilla con la espada alzada, firme como un ave de presa esperando a que la presa diera un paso fuera de su madriguera. Pensándolo bien, aquel debió ser su plan desde el principio. Victoria necesitaba teletransportarse. Llamó a Alma, pero apenas podía concentrarse, y menos aún comunicarse con el guardián de Limbad. Hacía mucho que no practicaba, pero no se le ocurrió otra salida. Limbad era un lugar muerto y lleno de recuerdos dolorosos, pero en aquel momento era el único lugar donde Victoria estaría a salvo. Agarró el colgante que Sai le había regalado por su cumpleaños con firmeza, la lágrima de unicornio. Sai le había dado su vida por ella, aun sabiendo que hacerlo partiría el corazón de Victoria para siempre. Si tenía que elegir entre morir por la espada de Kirtas o morir de pena, Victoria tenía claro que respetaría la decisión de su mentor. Poco a poco, pieza a pieza, consiguió formar una imagen mental de la casa de la frontera. Sintió un cosquilleo familiar mientras el alma la transportaba a un lugar seguro, lejos del lago y Kirtas. Apareció empapada en el suelo de la biblioteca. Sabía que debía prepararse para el día siguiente, pensar en una excusa para irse del camping prematuramente sin que su abuela sospechara nada raro. Pero en aquel momento, en mitad del silencio sepulcral que había reinado en Limbad desde que Alsan huyó y Jack salió corriendo tras él, Victoria lloró hasta quedarse dormida. Casi se sintió aliviada porque no hubiera nadie para verla llorar. Casi. Mientras tanto, en el bosque, una figura ligera como el humo descendió de la oscuridad de las copas de los árboles. Y sin prestar atención al lobo que había incapacitado antes de que se acercase más a la muchacha, recogió el Dixman que ella había abandonado precipitadamente. Pulsó el botón de eyección y vio el logo con forma de serpiente formando el título de su último disco, Beyond. Y por primera vez en meses, el resquicio de una sonrisa se abrió paso en aquel rostro esculpido en hielo. Espérate, ¿Qué tal, aplaudo. chicos? ¡Ole! Espera. Voy a aplaudir, ¿vale? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Me ha gustado, en realidad, o sea, creo que Mar lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Mar lo ha hecho genial. Sí, además tiene una voz muy de narrar cuentecitos, eso es muy mono. Y Llevamos la misma gafa, Julián. la verdad es que ¿Es verdad? el problema que yo tengo con, o sea, me ha gustado mucho la prosa de Mecha, por así decirlo, pero es que no me acuerdo, o sea, de memoria de lo suficiente como para enterarme muy bien de qué está sucediendo en este relato, ¿no? Pero me ha gustado. A ver, a mí me gustó porque, o sea, me dio muchísimos feels. Porque, bueno, no sé si acordáis que en Twitter estamos algunos releyéndonos Memorias de Idun hace cosa de unos meses. Ujú. Y me hizo mucha ilusión porque he localizado muy fácilmente el momento en el que ocurre esto. Ajá. Y me ha hecho mucha ilusión y está súper guay. Sí, pues me ha gustado la interpretación, me ha gustado el ven conmigo, con muchísimo eco. El ven conmigo que te he puesto. Ven conmigo. Sí, Ay. sí, me ha gustado, me ha parecido muy guay. La verdad es que la voz aquí, hacer de Victoria, era complicado. No, me ha costado, me ha costado. Estaba fuera de... Sí, Sí, aquí me- de tu tesitura. Mecha te la ha jugado un poco, quizá. Bueno, a ver, que tú eras Kirtas, ¿eh? Sí, bueno, pero yo tenía 2 horas chiquitas, pero tú tenías unas cuantas, ¿eh? Ya, sí. Pero bueno, ha estado chulo hacer de Victoria y me ha gustado muchísimo. Sobre todo las frases de Alegra con Ana. Lo de consultar las estadísticas de niños muertos. Yo sabía que Sí. Es un momentazo ese Que momento. además, como te lleva un Discman, esto no es mucho después de los 90, en realidad. Claro, exactamente. O sea, estaban los niños Claro. descuartizados, estaban frescos todavía. Sí, todavía. Está muy chulo. Y la verdad es que Marta me lo ha hecho genial. O sea, Sí. ha estado en general muy guay. Este era de los chulos.
Que todos son chulos, yo creo. O sea, yo creo que. A ver, creo que todos son chulos y creo que en todos hemos hecho un buen trabajo. Alguno mejor que otro. Quedan dos, ¿vale? Quedan el mío, que es una adaptación de... la palabra. De Cuento del Bosque de los Suicidas, que esto es algo que vamos a hablar. Hoy se ha presentado, hoy el autor del cómic, el Torres, ha presentado una preventa en la editorial de Carrus, que es la editorial que lleva estos cómics, para volver a reeditar este cómic que lleva mucho tiempo sin reeditarse. Además no está digitalizado. Bueno, no estaba digitalizado hasta ahora. Y además van a regalar unas pequeñas historias, si lo compras en preventa, que se llama Cuentos del Bosque de los Suicidas, que es también unas cosas que ya habían escritas y que promocionaban este bosque. Y hemos tenido acceso a él y hemos podido hacer una de las pequeñas historias del Cuento de los Bosques de los Suicidas que ya estaban escritas y adaptarla. Por suerte, como es una historia corta, no se ha ido de madre, sino que es una historia muy cortita. Vosotros que la habéis interpretado, pues ya la sabéis. Sí, es cortita, sí es. Así que lo primero de todo que muchas gracias al Torres por dejarnos hacerlo. También, aunque no la publiquemos hoy, muchísimas gracias a Álvaro Ortiz por darnos rituales y por dejarnos utilizar rituales. Pues sí, la verdad. Y yo creo que eso, ya hemos dicho que ya hemos promocionado un poco el cómic. Ya os podemos pasar, yo creo que con el siguiente audio. Así que, obviamente, hemos intentado que cada uno narre uno, ¿vale? Solo que uno de nosotros se ha quedado sin narrar por ahora, que es Ana. Sí, pero ya narraré, no os preocupéis. Sí, va a narrar lo del hoyo gemelo, o sea. Y bueno, yo creo que sin más, vamos. ¿Queréis decir algo antes de que ponga el...? No, reiterar mis disculpas. +1. ¿En este ocurre algo raro con vosotros? Bueno, con Ana sí. En este yo he sobreactuado un poco, ¿no? Porque. No, en este, chavales, vais a escuchar a Dani, vais a flipar con Dani. Para bien, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, pues mis disculpas, entonces. Todos lo habéis hecho bastante bien, don't worry. Aquí el que más se traba soy yo. Vale, os veo ahora y pasamos con el cuento del Cuentos del Bosque de los Suicidas. Y ahora la responden. ¿No habéis escuchado eso? Bastante. He sido yo diciendo. ¿Has sido tú diciendo mi? Sí, espera. Perdón, ¿me he equivocado de audio? No, creo que es Dani. No he sido yo. Me he equivocado de audio. Ha sido una reproducción. Ahora sí, pasamos con el audio que toca. Vale, va. Tamura era un picacódigo, un currito de una empresa del montón, con compañeros que le hacían sentir invisible, solo. Pero hoy era un día especial. Hoy iba a gritarle al mundo lo mierda que eran sus compañeros. Había decidido ir al lugar con menos gentío que existía en sus inmediaciones. Todo para poder desahogarse. Necesitaba liberar las tensiones de una vida monótona y destructiva emocionalmente. Estaba nervioso por llegar. Muchas historias se cuentan de Aokigahara. Películas de Hollywood, cómics, creepypastas. El mito abarca incluso distintas mini leyendas de diversos temas. Yokais, asesinatos y desapariciones inexplicables. La gente joven suele intentar adentrarse en él, muchas veces para suicidarse, otras por curiosidad. Lo que nadie puede negar es que es el segundo lugar del mundo con más suicidios. Un bosque lleno de roca volcánica por las erupciones del monte Fuji, lo que dificulta mucho las búsquedas. Un lugar idóneo en el que estar solo. Hijos de puta todos. Acababa de clavar un muñeco de trapo al tronco de un árbol. Ya no sonríes tanto, Matsuda? Siempre tan servicial, siempre el niño bonito. Se agacha para recoger de su mochila el siguiente muñeco. En esta ocasión, un conejo blanco con peto, vestido como un trabajador del campo. ¿Y tú, Uchida? Hace una pausa y coloca el clavo en el conejo para darle ya el golpe. Siempre hablando de tu coche y del tiempo que estuviste en España, invitando a todos menos a mí. Porque Tamura es bueno para compilar datos, ¿verdad?
Ahora, el centro de la frente del peluche está atravesada por el metal. Repite, árbol, martillo, clavo, pero esta vez con un gato de peluche. ¿Y tú, señorita Fukura Mei? Se serena y prepara para darle ya con el martillo. Con tu falda tan corta, coqueteando con todos menos conmigo, ¿verdad? Apenas me miras cuando soy yo el que te arregla todos los errores. Ahora lo hace más rápido, cada vez con más rabia. Ahora le toca la muñeca más siniestra de todas. Una de las típicas muñecas artesanales que servían como abalorio. Sin dilación, la clava en el árbol por cada ojo, para que ésta no llorase como la muñeca Okiku una vez estuvo en Manenji, y era incapaz de olvidarla. Así aprenderás a mirarme como el hombre que soy, Nakayama. Todos. Vosotros ascendiendo en la empresa que yo. Estoy allí tragándome vuestra mierda. Os desprecio. Desprecio la sociedad en la que estamos. Desprecio que nunca me haya pasado nada bueno en la vida y también... Golpea el árbol. 2 clavos, uno en la oreja y otro en la frente. Y eso nos deja con un animalito más unido a la arboleda. Desprecio su empresa, señor Taniguchi. Va. Me siento bien. Sí. Es como hacer un Antes de que acabe la frase se escuchan voces. sacrificio. Se da la vuelta y descubre que cada uno de sus peluches se ha convertido en las personas a las que representa. Se podía escuchar el dolor de todos. Eran reales y ahí estaban, sangrando, gimiendo, suplicando ayuda. Por favor, ayuda. Me duele tanto. ¡No puedo moverme! Duele mucho. No. Salió corriendo en dirección contraria al claro del bosque. Yo no quería. Era solo un juego. Gritó corriendo sin ser capaz de distinguir nada de lo que tenía alrededor. Tengo que salir de aquí. Al salir de la espesura del bosque de los suicidas, se encontró de nuevo en el mismo claro, con las mismas súplicas. Estaba aquí de nuevo. No podía ser. Por favor, no veo. Me duele mucho. No. Perdón. No puedo hacer nada. Perdonadme. Salió corriendo. No podía rendirse. Seguramente habría corrido en círculos sin darse cuenta. Esta vez iría en perpendicular de donde había venido para que no le volviese a pasar lo mismo. Pero el tiempo pasaba y solo llegaba al mismo punto una y otra vez. Al mismo claro, con las mismas súplicas. Se hizo de noche y ya no podía más. Se sentó. Me duele. Ya, te duele. A mí también me duele escucharte. Porque no puedo escapar. Como una película mala, una y otra vez, acabo saliendo a este maldito claro. Tiene que ser eso. Una maldición que me ha caído a mí. Igual que en la oficina. Duele Estoy mucho. atrapado con vosotros, escuchando vuestros jodidos lamentos. Duele mucho. ¿Te duele? Pues jódete, Uchida. Tú eres mi superior directo y sabes que yo me merecí un ascenso más que nadie. Por favor. Sufro tanto. Pues será la primera vez, niño bonito. ¿Qué es lo vuestro comparado con lo que me habéis hecho a mí? Me duele. No puedo moverme. No puedo ver. Te pasa por puta, Nakayama. Ojalá supiera cómo hacer que sufrierais en realidad. Y tras decir eso, el árbol dejó caer una rama. O más bien se podría decir que dejó caer una soga. Estábamos en el bosque de los suicidas. Si él mismo había creado esta pesadilla, era lógico que este fuese el tributo a pagar. El árbol le había dado lo que necesitaba. Una forma de acabar con las súplicas. De escapar de ese claro. De dejar de sufrir. Lo estaba entendiendo. Alargó el brazo para cogerla y se la rodeó sobre el cuello. Y como si le estuviese dando la mano a una persona, el árbol tiró de él. Sufrir. Ellos tienen que... Entonces la soga le presionó el cuello. Ahora ya no podía hablar. Su respiración se cortaba. Pero todavía estaba consciente. Entonces empezó a escuchar sus voces. En el centro del claro podía ver la oficina. Una pequeña visión de un futuro cercano. De su oficina. De aquellas personas que estaban sufriendo. ¿Es cierto lo del señor Tamura?
¿Cómo te has enterado, Matsuda? Ya sabes, las noticias vuelan, toda una promoción. Director de equipo en las oficinas centrales. Le echaremos de menos. No iba a promoverlo para un ascenso de 3 al cuarto. Se merece más. Yo de él usaría las vacaciones que le van a dar para visitar España. Se estaba preguntando qué estaba pasando. ¿Qué está pasando? Le faltaba el aire. No podía respirar. ¿Habláis del señor Tamura? Me extraña que no esté aquí ya, siempre es puntual. Puede ser que esté enfermo. ¿Le llamas después? Es un hombre muy tímido, pero es tan amable. Me pregunto por qué no saldrá más a menudo de Nomikai con nosotros. Se esfuerza llorando por vivir. Estaba tan equivocado con todo, nunca supo la verdad. Es tan difícil entender a los demás. Mientras jadeaba, se intentaba quitar la soga. Alguien de aquí le echará mucho de menos cuando se marche. Aprovecha, Nakayama, o lo haré yo. ¿Cómo eres, Mei? Pero tienes razón. Cuando Tamura venga al trabajo, esta vez no se me escapará. ¿Crees que le gustaré? Pues claro que sí, Nakayama. Es un hombre que sabe apreciar todo lo bueno que le pasa en la vida. Un poco más, pero no sé. Oli, Oli, Oli. Hola. ¿qué os ha parecido? Me ha encantado, él se preguntaba qué está pasando. ¿Qué está pasando? A ver, tengo Es que es maravilloso. Tengo varios apuntes que hacer. Uno Cuenta. es que me has hecho decir la S-word. Sí, Ha sí, habido un lo momento en siento. que me he visto obligado a decir la S-word y fue un momento duro para mí. Te he hecho decir 2 palabras duras, ¿eh? ¿Cuál era la segunda palabra dura? Puta. Ah, es verdad. Eso te Que pasa por he de decir puta. que las dos palabras están en el relato, no lo podíamos quitar, ¿no? Sí. Pero Y luego mi otro apunte es que la mezcla de sonido está muy bien. Las voces fantasmagóricas, estas que suenan de fondo, la Sí, verdad o es que sea, molan el mucho. efectos de sonido está... Sí, está a sí, tope. sí. sí, lo más raro de sonido es que había 2 sonidos ambientes en el final. Uno era la oficina y el otro era el bosque. Y estaba ahí todo el rato en plan, y ahora lo cambio para que sepan que estamos aquí, y ahora lo cambio para que sepan que estamos aquí. Y me volví loquísimo. No sé, a mí me ha parecido que ha quedado muy guay. La verdad, a mí me ha molado. Y la caracterización de Dani aquí. Sí, sí, sí. Me ha recordado. Bueno, es que claro, aquí estoy jugando con información que no tienen nuestros oyentes, que fue mi regalo de cumpleaños de este año. En el que tú también participaste y que también hubo ahí una interpretación. Sí, o hubo- sea, Hostia, acabo de recordarlo, claro, sí, sí, sí. Sois ambos muy buenos actores. Para, en plan, para que lo sepa la gente, en plan, para el cumpleaños de Dani, todos estamos interpretando a un personaje era de. para Eliana, ¿eh? Era para el mío. Para el de Ana, perdón. Y además el de Dani molaba un montón. El de Dani creo que es el único que vi de primeras. Sí, sí. Sí. Que fue maravilloso. Y interpreté a Jeremiah Arkham. Sí, sí, bueno, me estoy acordando de esas gafas. Maravilloso, maravilloso. Sí, fue muy guay. Maravillosas. Pues no sé, creo que aquí ha gustado en general en el chat. Ha estado. Sí, leo por el chat que a la gente le ha gustado. Muchísimas gracias. La caracterización, eso es que ha sido una pasa. Y quiero decir que mi traje del Animal Crossing me da más miedo que cualquier otro. Ah, porque. Oh, qué gracioso. Eres. Ajá. Eres un Cayetano. Eres un facha. Soy un Qué Cayetano. fuerte. Qué bien. Y queda un relato, chicos. Queda un relato. Qué rápido es esto. Un relato spooky. Es un relato Lovecraftiano. Lo ha hecho nuestro compañero Oscar. Bueno, Pamios, mejor conocido como Pamios. Y he de decir que hay momentos aquí. Aquí es donde Ana habla consigo misma. Así es. Aquí doblamos personajes. O sea, en este relato se ha ido muchísimo todo, ¿no? Si en este ya había muchísimos efectos de sonido random, esperaos porque aquí incluso he compuesto música. Joder, o sea, En este tengo ganas de escucharlo porque yo lo estaba leyendo y me estaba interesando
como estaba leyendo solo mi parte, pero no sé de qué va todavía, o sea. Claro, o sea, Julián nos decía de repente, nos mandaba un WhatsApp a las 4 de la mañana diciéndonos, necesito un maullido, pero ahora entiendo por qué. Que es verdad. A ver, he de decir que mi descenso a la locura durante la edición de este podcast ha sido Sí, o sea, curiosa, se le han invertido los ritmos biológicos y todo, le han quitado años de vida, o sea, esto... Sí, ahí los ciclos circadianos se han vuelto locos. Tenemos en el chat a alguien llamado CC Draws, que ha venido por el fanfic de Memorias de Dune, que ya no está, pero no te preocupes porque esto va a estar mañana, creo, en YouTube grabado, así que... Sí, no, esta noche. Esta noche, en cuanto acabemos, supongo que Guyol lo irá subiendo y puedes volver a escuchar el fanfic de Memorias de Dune, que ha sido muy guay. Sí, o sea... Y ahora aviso a navegantes. Hasta ahora, los relatos han sido de 15 minutos. Este duplica el tiempo. Sí, este fue... Sí, este es el equivalente a un capítulo de serie española, digamos. Es muy divertido porque nosotros teníamos un documento con todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Ese documento que tiene 67 páginas, creo. Pero de este son 25 a lo mejor, o sea, no... O sea que avisemos que ha sido esto... Bueno, y como están diciendo mis compañeros, ha sido un descenso a la locura. Además es que ha habido momentos de muy locura. Uno ha sido Beyond, sin lugar a dudas. Otro ha sido el final del relato del bosque de suicidas con lo del bosque y la oficina. Y el otro ha sido durante este podcast, o sea, durante este que vamos a presentar, este relato que vamos a hacer ahora, el momento de intentar explicar lo que está ocurriendo físicamente en una habitación. Ahora lo vais a escuchar. Porque se me piró la pinza y empecé a grabar yo los sonidos y a componer la música. Así que... Cuidado con esto porque puede volverse meta en cualquier momento y... Sí, apareceremos nosotros hablando ahora en el presente. Claro, no se sabe lo que puede pasar. Y bueno, yo creo que con esto... ¿Cómo se llama? Espérate que no encuentro... Ah, sí, jaja, me quiero morir. Se llama así, es real. Ese es el nombre del archivo, chicos. Sí, vale, perdón. No, pero ¿cuál es el título de esto? Que vamos a escuchar. No tiene. ¿No tiene título? No tiene título. No tiene título. Creo que, o sea, vais a escuchar una voz desconocida, creo, ¿no? Aquí. Ah, sí, avisamos que el narrador no somos ninguno de nosotros. Es el propio autor del relato. Claro, quería darle su toque, entonces ha grabado la parte del narrador. Pues dicho esto, vamos con Una último relato. Una última cosa. ¿Qué has hecho al final con el hechizo? Sí, no te preocupes. ¿Está? Claro que está. No lo voy a escuchar, no me gusta escucharlo a mí misma, pero... pero es que me costó sudor y lágrimas aprendérmelo. Gracias por este apunte porque vamos a contar una pequeña cosita antes de empezar. Hubo un momento en el que al propio autor también se le empezó a ir la olla y me envió un documento entero solo con un hechizo. Claro, el tema de este relato ¿Qué es que fue? no solo son las 25 páginas de relato, sino que luego tiene otras 2 de hechizos, solo que es solo un hechizo en latín. Y luego conversaciones sobre tipos de ambiente y cosas que solo me llegaron a mí. O sea, atentos. Bueno, yo también tuve una conversación con Pamio sobre mi personaje para poder interpretarlo mejor. Yo quiero dar las gracias a la gente que me ayudó un poquito a enseñarme cómo pronunciar en latín. También a Armando, que estuvo una noche aguantándome mientras repetía el hechizo porque me lo había ya aprendido de memoria. Y ya lo hemos dicho, pero también muchísimas gracias a Armando porque ha sido la voz invitada en el anterior podcast. Sí, muchísimas gracias por colaborar en esto. En esto. Bueno, espero que os estén gustando y vamos con el último. El mar estaba en calma, como si no le importase el pavor que le daba a Ibrahim mirarlo. Y era verdad, al mar, en toda su larga vida, nunca le había importado lo que le pasase a él o a otros como él. Cientos, miles, millones de personas como él habían subido a barcos no muy diferentes a ese en el que se encontraba, y el agua había permanecido dormida y oscura, como esa noche, mientras ellos morían poco a poco, o llegaban a un destino peor que la muerte.
Aguas negras, en donde la luna creciente apenas se atrevía a reflejarse. Aguas negras que engullían sin piedad a gente de piel negra. A lo largo de la historia, siempre la misma mecánica. Ellos eran la carga. Un blanco llevaba el timón. En el barco de Ibrahim las cosas no eran diferentes, pero este blanco le caía en gracia. Nelly y Paco fueron quienes le rescataron de la balsa en la que se embarcó en Libia una semana antes, pero fue el capitán Blumont quien le dio la bienvenida. Los dos socorristas que remontaron sus huesos tiritantes desde la balsa, una griega y un español de cuerpos atléticos y expresión adusta, contrastaron con la imagen familiar y el cuerpo rechoncho del francés Blumont. Tras meses hablando casi siempre en un inglés torpe y balbuceante desde que saliera de Chad, aquella breve conversación en su lengua natal le calentó tanto o más que la manta que le proporcionaron. Cuando supo que hablaba con el capitán, Ibrahim se cuadró ante él. A sus órdenes. ¡Ja! ¿Pero qué haces? Si eres el capitán, tú mandas en este barco. Estoy a tu servicio. Pues menuda tripulación me ha tocado comandar. Tenía razón. Su mandato se extendía sobre un buque mercante en el que otros 3 blancos de su ONG y 2 centenares de negros maltrechos luchaban contra un mar impasible y decidido a destruirlos. Ibrahim salía cada noche a cubierta a encontrarse cara a cara con su enemigo. En el sur del Chad, donde nació, no había ningún océano que ver, y ahora que por fin lo había conocido, sentía que no podía apartar la mirada de esa ondulante amenaza salada. En parte por pura fascinación ante el espectáculo de su inestabilidad, y en parte para vigilar que no hiciese movimientos extraños, que no le volviese a atenazar en un abrazo congelado. Esa noche su guardia daría resultado. Al principio era un punto negro en el mar, casi indistinguible, pero fue creciendo conforme se acercaba. Avisó a Nelly, que le dijo que se apartase, pero él hizo como que no la entendía. Quería saber a qué se enfrentaban. Cuando el foco se proyectó sobre él, aquel otro barco ya estaba a apenas unos metros. Contra la opinión de los 4 cooperantes, uno de los pasajeros de aquella otra embarcación puso los pies en la suya. Hablaban en italiano, de modo que Ibrahim no pudo entender nada, pero era evidente que no era una conversación agradable. Aspavientos, voces alzadas, la constante intención de aquel hombre de entrar en su barco. Le desesperaba esa incertidumbre, así que intervino. ¿Nos van a llevar a algún sitio? Quédate atrás. Pero Ibrahim no obedeció como debía a su capitán, y seguía allí plantado. El italiano le cogió del brazo con violencia y escupió unas palabras que debieron ser el colmo para el capitán Blumont, que sacó una pistola. El italiano y todos los presentes se quedaron petrificados mientras el capitán Blumont apuntaba al invasor. Ibrahim aprovechó la ocasión para zafarse de su agarre, y aquel tipo se volvió por donde había venido junto a su embarcación, todavía mascullando maldiciones italianas. No nos quedan muchas lunas, Rosa. Rosa, la médico a bordo, ignoró el comentario del capitán Blumont y miró por su paciente. ¿Estás bien? Perfectamente. Era mentira, le dolía el brazo, pero no quería hablar de eso. ¿Qué estaba pasando? ¿De qué hablabais? Son las patrullas locales, os quieren devolver en caliente. Y no va a pasar. Pero Blumont tiene razón, no podemos quedarnos mucho tiempo en estas aguas. No parece propio de una ONG llevar armas a bordo. Solo hay un arma a bordo. ¿Y la tienes tú, capitán? Como debe ser. La risa del capitán Blumont estaba atenuada por la tensión. No había sido una noche fácil, y no iba a mejorar. Ibrahim cogió sitio sobre su manta, esperando una noche más que atenuase la dureza del suelo del compartimento de carga sobre el que dormían, tanto los rescatados como los cooperantes que no estaban en cabina. Pero no pudo pegar ojo. El culpable era Giant, que esa noche lloraba como un condenado. Es raro en él, pero en algún momento tenía que pasar. Giant había sido nombrado así por Simsola, su madre, que tenía la esperanza de que el niño fuese más grande que ella, que su padre y que todos los demás. Para conseguirlo había salido de Nigeria con él y su marido, para darle un espacio en el que pudiese crecer tanto como su nombre indicaba. Y sin llegar al otro lado, Giant ya había demostrado grandeza al sobreponerse a la muerte de su madre, a la que reclamó el mar cuando estaba al borde de la balsa. No habían sido muchas las risas que subieron a bordo de ese barco desde el rescate, pero gran parte de ellas las había llevado allí Giant, con sus ocurrencias inesperadas, con su forma de convertir un juguete hasta el material de salvamento, con la ilusión con que recibía las raciones de patatas para comer. Por el contrario, su padre, Matty,
Apenas había hablado desde que Simsola desapareció. Era como si él hubiese cargado con todo el dolor para que Giant no tuviese que padecerlo. Un dolor que le había consumido hasta dejarle raquítico, con sus huesos casi a la vista. Todo el mundo comentaba la paradoja de que el niño tuviese más fuerza que el cabeza de familia. Todo el mundo, menos Ibrahim. Sobrevivir al dolor no es muy diferente a sobrevivir al mar. Lo consigue quien puede. Mati ha naufragado en océanos de sufrimiento, y Giant logró mantenerse a flote milagrosamente. Pero no es más que eso, un milagro. Y la mala suerte y nada más lo que hizo que Simisola se hundiera. Nadie se mantiene a un lado o a otro de esas profundidades porque quiera, porque sea más fuerte o porque tenga a Dios de su parte. Es la voluntad caprichosa del agua la que se impone. Y ahora parece que una imprevisible ola de dolor se ha llevado a Giant, como una de agua se llevó a su madre. Entre esos pensamientos, Ibrahim cerró los ojos. Se durmió con los lamentos del niño, pero se despertó con los del padre. ¿Qué hacéis? ¿A dónde os lo lleváis? Mati, por favor. Está muy malo. Atiéndelo aquí. No es lo mejor. Cuando Ibrahim se despejó, pudo distinguir la figura de Rosa, que llevaba a Giant en brazos. El niño, que permanecía ajeno a la discusión, parecía algo más que dormido. Ibrahim se acercó a la violenta escena. ¿Qué tiene? Fiebre. No la separarás de mí. Si la dejamos con los demás podría extenderse. Cálmate, Mati. Si él está enfermo, ¿por qué yo no? Dormimos juntos. Rosa es médico. Ella nos ha cuidado hasta ahora, ¿no? Sabe lo que se hace. Gracias, Ibrahim. Por supuesto, Mati no estuvo conforme con la situación de apartarse de su hijo, pero la aceptó. Rosa se llevaría a otros 4 de los rescatados aquella mañana. Pasó todo el día sin que nadie en el compartimento de carga tuviese noticias de ellos. El rechinar de dientes de Mati se escuchaba desde su casa en Nigeria. El resto de los pasajeros no estaban menos preocupados. Ibrahim salió a cubierta antes de lo que acostumbraba. Le recibió una luna casi llena y el cuerpo fibroso de Nelly cortándole el paso. ¿A dónde vas? A tomar el aire. Abajo hay aire también. Venga, relaja un poco. El capitán Blumont apareció desde la cabina dándole una calada a uno de sus cigarrillos mentolados e invitó a Ibrahim a tomar un lugar junto a él, asomado a las mareas. Desde allí, Ibrahim no alcanzaba a ver bien la cabina, pero veía lo suficiente como para distinguir que no había nadie. Parece que va a haber que seguir meando en un orinal porque no hay tierra a la vista. Blumont ignoraba cómo Ibrahim estiraba el cuello. Lo que se ve es cada vez a menos gente. ¿A qué viene eso? Lo sabes. Rosa se ha llevado a 5 personas. ¿Dónde están? ¿Ves aquella puerta del fondo, la que está en la cabina? Allí ha improvisado un hospital o algo así. Mati quiere ver a su hijo. Aunque sea a través de la puerta, le tranquilizaría. Háblalo con Rosa, es ella la que dicta las normas de los enfermos y dice que estén ahí. Pues lo hablo con ella. ¿Dónde está? Con los enfermos. 2 ojos de reproche se clavaron en el capitán Blumont. Vale, le diré que os diga algo. Tienes razón, debería habernos mantenido en contacto con ellos. Pero que sepas que es por vuestro bien. Ibrahim volvió pronto al compartimento de carga para tratar de conciliar el sueño. Esa noche no parecía tener sentido hacer su particular vigilia frente al mar. Esa noche le reclamaba más ese dormitorio común improvisado. Había 200 personas en él, pero la ausencia de aquellas 5 ya hacía que pareciese más vacío, por lo que ocupar su sitio en el suelo se antojaba necesario. Si somos menos, tendremos que estar más juntos, se decía Ibrahim rozando el sueño. Y luego se dio cuenta. No faltaban solo 5 personas. Esa noche no había ningún cuerpo blanco tendido junto a los 2 centenares de negros. Ninguno de los cooperantes había bajado a dormir con ellos. Siempre se quedaba alguno en cabina, pero no era habitual que faltasen los 4. La ausencia podía ser anecdótica, pero dejó en Ibrahim una sensación de inquietud que le recorrió el cuello como un calambre. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando las siluetas tumbadas de la habitación. Todas tumbadas, excepto una. Mati permanecía sentado, apoyado contra una pared. Si estaba intentando dormir, no lo parecía. Él no miraba a su alrededor, solo a un punto fijo en ninguna parte. Parecía que nada sería capaz de moverlo. Pero había una cosa, que no tardó en hacerle saltar. Giant, ¿estás bien, hijo? Y no solo él. Los otros 4 enfermos habían reaparecido junto a Rosa y se unieron a los demás. Aquel dormitorio común volvía a estar completo. Tras haberse incorporado brevemente, Ibrahim volvió a acostarse, mirando de nuevo la silueta de Mati,
que esta vez estaba agachado, sollozando de felicidad mientras abrazaba a su hijo. La imagen le reconfortó lo suficiente como para poder conciliar un sueño reparador. Ver esa misma silueta al día siguiente ya no daba la misma tranquilidad. Mati seguía exactamente en la misma posición, todavía rodeando al niño con sus brazos, en un inmovilismo inquietante. Si le hubiesen hecho una fotografía la noche anterior, la semejanza no podría ser mayor, a excepción de que ahora estaban iluminados por los primeros rayos del día. Todo el que se cruzaba con la escena ladeaba la cabeza extrañado, pero nadie se atrevía a intervenir. Fue Ibrahim quien dio un paso al frente. Al final se ha curado, ¿no? No parecía que Mati fuese a reaccionar, pero respondió. Lo hizo levantando levemente la cabeza y dejando que sus ojos enrojecidos hablasen por él. La rabia que le había invadido el día anterior se había convertido en una desesperación y desaliento inabarcables, pero no era peor que lo que reflejaba su hijo. Aquel niño que había sabido reír después de sufrir la mayor de las tragedias se giró hacia él lentamente y en su rostro no había nada. Parecía sereno, sobrio, tranquilo, pero era más que eso. Había sido despojado de todo sentimiento. Mirando a los ojos de Giant, Ibrahim se dio cuenta de que ya había visto eso antes. Era la misma profundidad opaca y sin alma del agua infinita que se agitaba sosegada cada noche contra su embarcación. ¿No es lo esperable después de todo lo que ha pasado? ¿Cuántos naufragios puede soportar el ser humano? ¿Ha sido esa enfermedad tan pasajera un punto de no retorno para el niño? Debe ser eso, pero ¿por qué parece haber algo antinatural en esa expresión? Algo que nunca podría pertenecer a un ser viviente. El impacto de aquel encuentro con Mati junto con aquella oleada de pensamientos imposibles marearon momentáneamente a Ibrahim. Lejos ya de aquella pareja de estatuas en que se habían convertido el padre y el hijo, trató de pensar qué debía hacer. Puede ser que no tuvieran ninguna afección física, pero algo se había roto en ellos. Estaba decidiendo si tenía sentido o no hablar con Rosa sobre el tema cuando ella misma entró en el compartimento de carga. Ella, Nelly y Paco irrumpieron con el carrito con el que solían traer la comida y se pusieron a repartir las raciones. Cuando le tocó a Ibrahim, no pudo evitar preguntar. ¿Qué es? Se nos acaban las raciones. Tenemos este puré y poco más. En el cuenco se asentaba un denso mejunje parduzco y frío. Llevaban el suficiente tiempo a bordo para saber que la comida rotaba en 5 platos básicos, y este puré no era ninguno de ellos. Si esta papilla de lo que sea estaba a bordo, ¿por qué no nos lo habían puesto antes? Ibrahim le habría dado vueltas a este tema si no estuviese ya preocupado por otro. Buscó a Mati con la mirada, y tal y como se imaginaba, ante él estaba un plato lleno de aquella gacha pastosa, sin tocar. Al menos se había separado al fin de Giant, que sí estaba dando cuenta del puré con avidez, como si fuesen las patatas que tanto le gustaban. No tardó ni un minuto en acabarse el cuenco, que Ibrahim recogió para mostrárselo a su padre. Tiene una pinta rara, pero tu hijo se lo come. ¿Por qué no lo pruebas tú? Porque mi hijo lo come. ¿Qué pasa, Mati? ¿Por qué no comes? Rosa había aparecido detrás de ellos. Mati solo le dedicó una mirada desafiante. Venga, Mati, no seas así. ¿Tú has comido ya? Parecía una pregunta intrascendente, pero la urgencia con la que Rosa se había girado disimulaba muy poco su importancia. Instintivamente, Ibrahim le mostró el cuenco vacío de Giant, y la médico se dio la vuelta de nuevo. ¿Ves? Haz como él. Otro agresivo silencio de Mati. Rosa le puso la mano en la frente. Parece que estás enfermo. No estoy enfermo. Tienes unos grados. ¡Nelly! ¡Aquí! No tengo nada. No quiere comer, ¿no? Está enfermo. Vamos a llevarlo a la habitación. A mí me parece que está bien. Nelly se giró ante esas palabras como si hubiesen insultado a su familia. Después miró el cuenco vacío que Ibrahim sostenía. No pareció casual que le empujase al pasar, arrastrando consigo el despojo en que Mati se había convertido. No, estoy bien. ¡Soltadme! Esos gritos fueron la última voz que Ibrahim escucharía en horas. Nunca ese compartimento de carga había estado muy animado, pero el bullicio de 200 personas reunidas era imposible de acallar. En ese momento se extendía por todos los recovecos un silencio que pesaba. El día se fue oscureciendo a través de las escasas ventanas y del mismo modo se oscurecieron los ojos de todos los presentes, que quedaron con el mismo gesto inerte que mantenía Giant. Entre aquel desfile de carne sin corazón, Ibrahim pensó que se le escapaba la cordura.
Hasta se alegró de escuchar las voces de los cooperantes que, con Mati de la mano, regresaban a la estancia. No tardarían en arrepentirse. Recuérdame cuántos eran. 208. Vale, no hace falta tanto. Vamos a redondear. Tú, levántate. El capitán Blumont le hablaba al cascarón de lo que fue una mujer, que estaba sentada frente a él. Esta parodia de una persona obedeció de inmediato. A ver, ¿cómo te llamas? Esta orden, sin embargo, fue imposible de acatar. La boca de la mujer se abrió, pero nada inteligible parecía poder salir de ella. Vale, deja de apestarme con ese aliento, desnúdate. Otro mandato que resultó sencillo. Ibrahim contempló anonadado cómo su capitán, el afable Blumont, reía socarronamente frente a la mujer desnuda. Ahora vas a subir a cubierta y te vas a tirar por la borda. Ni siquiera dudó un instante. La respiración de Ibrahim se agitó al escuchar el impacto con el agua, pero intentó hacer un esfuerzo por contenerla y no llamar la atención. Parece que ha funcionado. Sí, claro que ha funcionado. En pie todos, mirando hacia aquí. Ibrahim se unió al movimiento grupal, temeroso de cuáles serían las próximas palabras de Blumont. Tú y tú. Mataos. ¿Qué? Lo que siguió fue el espectáculo más aberrante que Ibrahim había tenido la desgracia de contemplar. Ante él, 2 personas forcejeaban, ahorcándose y pataleando en el suelo, con una violencia irracional. Todo su cuerpo en tensión le decía que apartase la mirada, pero cualquier gesto que le hiciese desentonar del grupo podría tener resultados imprevisibles. No fue fácil observarlo, especialmente porque aquellas 2 personas a las que Blumont había señalado con tanta ligereza eran Mati y Giant. A priori, el niño debería haber perecido rápidamente, pero el estado de su padre era lamentable. De ser así, no se impuso, puesto que en pocos segundos el cadáver del niño yacía en el suelo. Vale, pues el que queda. Ahora te tiras al mar junto al cuerpo del crío. Las manos de Mati se tambalearon cuando intentó incorporarse. Su último forcejeo le había quitado lo que le quedaba de fuerzas. Trastabilló, y esto fue el colmo de la paciencia de Blumont, que se llevó la mano al cinturón. ¡Gilipollas! ¡Todo eso era innecesario! Vosotros, recogedlo. ¿Ves qué fácil? Ibrahim bajó un momento la mirada de los torturadores hacia sus manos. Tal y como imaginaba, le había salpicado sangre de Mati en el disparo. Tragó saliva. Al alzar la mirada de nuevo, Blumont se la estaba devolviendo. La sonrisa del francés se acrecentó y le señaló con el dedo. Tú. Ibrahim seguía intentando imitar la expresión vacía del resto de hipnotizados, pero era imposible mostrarse así de frío ante todo lo que estaba sucediendo. Incluso sintió que comenzaba a temblar. Estaba claro que destacaba entre la multitud. Por su mente marcharon tumultuosamente las atrocidades que aquellas 4 personas podían hacer con todo el poder que estaban demostrando. Tras todo un viaje lleno de penurias, su final llegaba de aquella forma tan absurda. Tú vas a venir conmigo. Ya me comías el culo antes, así que ahora ya... ¿Qué? ¿Pero qué coño dices? ¿Nunca te has preguntado cómo es tener un esclavo a la antigua usanza? No hacemos esto para que tengas juguetes. ¿Es que te gusta a ti? Te lo puedes follar si quieres. ¿Se le pone dura con el mejunje ese que les has dado? ¿Es eso? ¿Es que lo quieres saber? No. Nos debemos a la voluntad del alto y absoluto horizonte, a cumplir su obra en la tierra. Y a ello me dedico como el que más. Pero no tenemos por qué hacer solo eso, ¿no? Mientras seguía al capitán Blumont hacia cubierta, Ibrahim no estaba seguro de lo que estaba pasando. Veía imposible no haber sido descubierto, y todavía tenía dudas de que no hubiese sido así. ¿Y si Blumont se lo está callando a sus compañeros para hacerme algo peor? De momento, trataba de calmar sus temblores al tiempo que era conducido a cabina, hasta sentarse en una silla frente a Blumont. Aunque trataba de mantener su mirada perdida en algún punto fijo, pudo ver claramente que el capitán todavía tenía su pistola en la mano. También atisbó cómo Rosa entraba en la habitación del fondo, aquella en la que le dijeron que estuvieron los enfermos. No pudo distinguir nada de su interior, y menos aún después de recibir el culatazo de la pistola en la cabeza. Un hilillo de sangre se escapó entre los dientes de Ibrahim. Míralo, se tambalea como si estuviese vivo. Porque está vivo, imbécil. Ya lo sé, joder. Pero... no sé. Tras escrutar el gesto de su víctima durante unos segundos, Blumont se levantó. Libre de esa supervisión tan cercana, Ibrahim se arriesgó a girarse ligeramente para inspeccionar la sala. Nelly estaba a los mandos del barco, mientras Blumont se daba un paseo a su alrededor. Buscaba algo, y lo peor de todo es que, por su gesto, Ibrahim supo que lo había encontrado.
Por un segundo, el torturado sintió cierto alivio al ver que dejaba la pistola en una mesita al otro lado de la sala, pero lo que cogió del suelo no fue tranquilizador. Rápidamente volvió entusiasmado a recuperar su asiento frente a él. Vamos, limpiarlo con la lengua. Dada la orden, Ibrahim sintió que podía permitirse mirar hacia ese orinal. Contempló que en ese momento no había ningún desecho, pero el olor dejaba claro lo que había pasado por allí. Comenzó a bajar la cabeza, lo que intensificó aquel hedor. Al tragar saliva, estuvo a punto de tener una arcada. ¿Me podría permitir vomitar? Aunque estuviese hipnotizado, podría ser una reacción normal del cuerpo. Claro que Mati mató a su propio hijo. Decidió que evitaría en la medida de lo posible el vómito, aguantó la respiración y bajó más la cabeza, enterrándola en aquel recipiente. Aunque le rodeaban sus paredes, pudo escuchar una voz con estática que hablaba en italiano. ¡Mierda! Ya están otra vez dando por culo. ¿En serio? ¿No se pueden esperar una noche? No van a tardar en localizarnos si nos llaman así por la radio. Pues avisa a Rosa. Ibrahim estaba paralizado con la cabeza en el orinal mientras escuchaba ruidos de pasos acelerados. De pronto, una mano le cogió la cabeza y la estrelló contra el fondo húmedo de aquella taza. Debido al golpe, Ibrahim volvió a inhalar una profunda bocanada de ese aire ácido y corrupto. Vamos, joder, que lo tienes que dejar limpio. Deja los jueguecitos y vente, ¿quieres? Estamos en mitad de una crisis. Puta mierda. Blumont tiró de los rizos de Ibrahim y lo sacó del orinal. Ya no tenía ningún cuidado en disimular su expresión aturdida, así que miró hacia la puerta de la habitación. Rosa se asomaba por ella llevando una túnica holgada y roja. Detrás titilaba la luz de varias velas. Muy bien, tú sigue con eso y luego me limpias el resto de la habitación. Con la lengua, que no se te olvide. Habiendo dejado allí sus órdenes, el capitán Blumont se fue hacia la habitación en la que ya estaban Rosa y Nelly. Ibrahim permaneció inmóvil durante unos segundos en la cabina a oscuras, apenas iluminada por la luz de las velas que entraban con parquedad desde debajo de la puerta. Cuando al fin giró la cabeza, lo hizo lentamente. Tras inspirar profundamente, Ibrahim se levantó. Sus temblores no habían desaparecido cuando se dirigió a la mesita que estaba al otro lado de la habitación. Sobre ella había una bandeja con restos de comida. La apartó a un lado y allí estaba la pistola. Cuando fue a cogerla, quedó paralizado por lo que había debajo de la bandeja. Apenas sabía leer en francés y árabe, por lo que aquellas palabras desconocidas con caracteres latinos no le decían nada, pero el libro también tenía una ilustración en esa página. Una ilustración que mostraba un barco de madera, a vela, antiguo, pero no tan diferente de ese en el que se encontraba. De él, un gran número de personas caía al agua. Aguas negras que se tragaban a gente de piel negra. Aquello no era sorprendente, solo lo de siempre. Lo que inquietó a Ibrahim de aquella ilustración era lo que no era humano. Los cuernos retorcidos estirándose hacia el cielo, los ojos como pozos de pupilas estrechas, las escamas refulgentes sobre un cuerpo deshuesado, la figura informe y colosal que se erguía en tinta negra ante él. Bueno, chaval, recemos a los antiguos para que la luna esté en posición, porque ya... ¿Qué haces aquí? Para Ibrahim, aquella frase de Blumont había dolido mucho más que sus golpes. Sus manos temblorosas sujetaban la bandeja, la cual alzó ante su cabeza hasta que estuvo al alcance de su lengua. Sintió los ojos de Blumont sobre su nuca inclinada con tanta certeza como el sabor de aquellos restos de comida rancios. El capitán le apartó de su tarea de un manotazo. Venga, no hay tiempo para eso, abajo. Esa sería la última orden que le daría el capitán Blumont. Al acatarla y regresar junto a los demás al compartimento de carga, supo inmediatamente lo que había estado haciendo Paco. Allí abajo, todos los rescatados estaban de pie, con su mirada de nada, distribuidos sobre unos signos en el suelo, formas geométricas absurdas y letras retorcidas y angulosas. Cuando Ibrahim ocupó su posición al fondo, sobre otro de los signos, se dio cuenta de que no estaban todos. Había varios cuerpos muertos allí, al fondo del compartimento. Al pisar su signo, Ibrahim supo el porqué de los cadáveres. Aquel dibujo estaba hecho con sangre. Apenas se había dado cuenta de esto cuando comenzó. Dominus venturus sit horizon, ianua, illuminare poteram nigrum, ad imitationem porta ideas, signa in miserationibus igius,
Uoagis. Ubi enim 21ex et sericum ventus orbis terrae. No entendía al galimatías de lo que Rosa estaba diciendo, ahí levantada, mirando a todos sus esclavos negros mientras ponía sus brazos en cruz, haciendo que su túnica roja colgase de las mangas. De pronto, despojado de todo miedo, la escena le pareció incluso ridícula. Al menos hasta que empezó a notar el frío. Al mirar hacia abajo supo que su disfraz se había acabado. Su respiración se aceleró. Era incapaz de mantenerse tan impertérrito como los otros ante eso. Aquello era peor que los golpes, que la humillación, que el olor del orinal. Ni siquiera se comparaba a ver a un padre matando a su hijo. Era agua, el agua del mar, encharcando el compartimento de carga y cubriendo sus pies en una marea creciente. Era el mar, reclamándole de vuelta. Ante eso no pudo contenerse. ¡Estáis locos! Todos los ojos de los blancos se giraron hacia él. Habéis abierto un agujero en el barco. Vosotros también moriréis. ¿No es ese con el que estabas jugando? A mí no me miréis. Debe ser el menjunje de Rosa, que no funciona. Este agua no viene de este mar, Ibrahim. No viene de este mundo. Ibrahim no sabía lo que quería decir Rosa, pero tampoco tenía intención de dejar que se explicara. La había querido reservar para el momento idóneo, pero a estas alturas no iba a llegar. Sacó la pistola de Blumont de su pantalón. Dio unos pasos al frente, apartó los cuerpos clavados de varios hipnotizados que se le interponían. Entonces vio el reflejo metálico. Por supuesto, soy un imbécil. Blumont mentía al decir que esa era la única arma a bordo. Paco se dispuso a apuntar la suya. 1, 2, 3, 4. Hasta 4 tiros retumbaron en la abarrotada y atónita estancia. Y cada vez que se producía, aunque contenida, una respiración, subía un poco más negra la marea. Madre mía, este ha sido intenso. Uf. A ver, mi primer comentario. Este era el más intenso de todos, era el más largo, era el más... Y el único que se ciñía realmente a la norma de hacerlo de miedo. También. A ver, el cuento del bosque de suicidas también. Sí, lo que pasa. A ver, lo que yo tengo que señalar aquí es que para mí es un cabronazo y tiene la voz preciosa. Ya, Y- sí, y es que totalmente. no Nos da- ha dejado a todos en la Es que mierdísima. exactamente, o sea, es que tiene una voz, es que su voz inspira Pero es que lleva tanta haciendo paz, podcast tanta calma. desde que nosotros no existíamos. Sí, o sea, lo ha hecho súper bien, pese a lo largo que era. O sea, no ha habido ningún momento de eso, de que lo haga A ver, mal. ha tenido un momento en el que la ha debido cagar porque a mí me lo ha pasado sin unas frases. Y yo he hecho la 13-14 y le he dado coherencia, a pesar de que en el relato faltan 2 frases esenciales, pero da igual. Bueno, no pasa nada. O sea, no te das cuenta porque lo que hice fue intentar arreglarlo con otra cosa y ya está. Sí, No parece, no te das cuenta. sí, ha estado muy guay, ha hecho muy bien. Pero es que el tío tiene una voz... Es que para mí es que tiene una voz increíble. Yo tengo dos, la mía y la de Lois. Y ya está, pone la de la abuela, entonces no hay más. Yo tengo la de Batman decrépito. Bueno, Gullón, tú tienes una voz que no hemos comentado, que también ha aparecido en el anterior relato, que es voz de... En este solo has hecho una frase así, que es voz de actor de doblaje de anime de los 90. Sí. Que es como un poco actor de voz de Doraemon, de personaje secundario de Doraemon o algo así. Sí, es muy de anime clásico. Sí, es verdad que la has sacado en el otro cuando hacía ese personaje y en esta como que has dicho una frase también que me ha gustado. Y luego el relato es que es increíble o sea... Es un relato muy Lovecraftiano. Yo cuando lo leí dije, esto es muy Sí, Lovecraftiano. es un poco Y terrorífico. me encantó. Tiene un rato terrorífico real. O sea, luego cuando yo creo que se va un poco a lo fantástico y ya se pierde ese elemento que te, al menos a mí me... Pero sí que hay un momento del relato que a mí me resultaba muy inquietante. El momento en cuando se encuentra el niño, que es como que no está vivo. Cuando le abraza el padre al hijo. O sea, hay un girito ahí además en la propia narración que me mola mucho. Que a mí me ha gustado.
Ha sido muy curioso. Yo creo que ha sido un podcast extraño. Es el primer podcast que hacemos así. Sí. Ha sido un cambio de Y- formato. Ha quedado muy chulo, ¿eh? O sea, te lo has currado muchísimo, Gullón. Enhorabuena, un aplauso. Sí, o sea, Gracias, la gracias. pata de sonido ha estado genial, o sea, de verdad, feten. Lo de la oración sonando de fondo. Increíble. Perdón. La oración era muy... O sea, eran 2 hojas de conjuro, Sí, ¿sabes? la oración está bien, lo que me ha sorprendido es, o sea, la oración ha estado bien, lo que me ha sorprendido era eso, o sea, la inclusión. Muy bien, muy bien. Yo creo que felicidades a todos, ¿no? Sí, ya ha salido mejor de lo que pensaba, ¿eh? Ha habido cosas, o sea, por ejemplo, las 2 voces de Ana, había una que desentonaba mucho. Sí, lo siento, pero es que no tengo más voces. Sí, pero para es que próxima vez. había un momento que decía como que era una mujer como de cuerpo atlético, como Bueno, forzuda, pero es- y de pronto le A ver, yo no quiero tampoco retransmitir estereotipos, ¿no? O sea, desde... A ver, hemos de decir que tenía... Era una mujer atlética y luego era un hombre. Claro, Sí. exactamente, entonces... O sea, No... ahora que lo pienso, el único que... No, Mar tampoco ha tenido que cambiar de género en ningún momento, ¿verdad? Creo que era el tuyo, aunque no estaba muy segura. Claro, pero al No lo final sé. nosotros Lo que pasa es que me lo salté. Pero Dani no ha cambiado de Yo no género cambié de al género hablar. nunca, o sea, ningún relato de cambio de género. Al final desde aquí abogamos porque cualquier voz puede encajar con cualquier género, ¿no? Sí, Es sí. lo que- Exacto. Básicamente. es lo que pregonamos. Sí. No, pero yo creo que han salido bastante bien para ser completamente amateurs. Sí, muy chulo. O sea, ya verás el año que viene, que tenemos que superar esto. Venga, los próximos relatos navideños. Abrimos la recepción. A ver, dadme un tiempo de descanso, ¿vale? Dejadme dormir unos meses, ¿vale? Y ya Vale, pensamos. pero por Navidad tendremos que preparar algo especial también, ya lo hablaremos. Para Navidades, además es el fin de la temporada 2. Habrá que hacer algo especial, Algo ¿no? grande. En nuestro 11º podcast de la Un temporada 2. podcast musical. Bueno, este ya es un poco musical, ¿eh? A ver. No me compliques más las cosas, Dani. Este ya ha sido un poco musical, que ha habido canciones, o sea, ha habido cantar y ha habido... Ha habido de todo. Sí. Pero a lo mejor una canción en el de Navidad sí que podemos hacer un villancico y lo compongo yo. Madre mía. Pero ponnos autotune, por favor, no quiero humillarme. Vale. Pero tiene que ser un villancico, pero no tipo villancico. O sea, yo creo que sea un momento tipo Glee, ¿sabes? Un momento... Venga. Pero con coreografía también. Coreografía. ¿Estáis seguros de todo esto? Sí. Yo siempre estoy Sí, seguro. yo estoy seguro. Sí. Bueno, pues Pero una canción, no me vais a hacer un musical entero. aquí os quiero comunicar que me voy a jubilar de Viñetas. Os dejo esto. Perdona, viñetas y Hasta galletas. luego. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que nos habéis ayudado, a todos los que habéis venido a verlo aquí en directo, a los que lo estáis viendo en diferido. Y a Ah. la gente que se ha suscrito durante el rato de Pamios, que ha habido un Sí. momento de... Es verdad, Hammer the Ways que nos ha hecho el follow justo en ese momento. En general ha sido muy divertido de Y hacer. también a mi vecina Rosalina del Animal Crossing, que mírala, ahí está, ha estado todo el rato. Ahí está, ha estado todo el rato con nosotros. Sí, Ha querido colaborar. Es majísima, es un amor de cierva. Y en general, ya nos diréis si os ha gustado el cambio de estilo que ha tenido de repente este podcast. Sí, no, yo creo que también es un poco la gracia de viñetas y galletas, que tampoco tenemos un formato único, ¿no? Claro, Como- a veces es viñetas y otras veces es galletas. Exactamente, somos Nunca un... sabes cuál. Sí, exacto. Somos un poco Quiero decir que la Twilight Zone En de esta los temporada solo llevamos 2 programas de cómics. podcasts. Y ya son muchos. no está en perspectiva, o sea, no tenemos vista de que vayamos a sacar más. No, por ahora no hay ninguno. Porque el siguiente ya sabemos que no es de cómics. Pero bueno, ya, o sea, yo el otro día descubrí que hay un manga de Crepúsculo. ¿En serio? Sí, que seguramente sea lo que yo me vaya a leer para Está el podcast. además en la biblioteca. La biblioteca de mi barrio se puede encontrar, entonces... Yo me estoy leyendo ahora mismo la segunda vida de Britar. Yo es el único que me queda por leerme. Bueno, ya vamos a hacer publicidad del siguiente. Claro, ya estamos en... Claro, chicos, el mes que viene, Crepúsculo, programa bien. especial monográfico Crepúsculo. Así es. Pelis, novelas, Sol de Medianoche, el manga, el manga, todo. todo. el fanfic El llamado 50 sombras 50 de sombras Grey. de Grey. Sí. Es más, si aquí tenemos a Mecha ahora mismo, Claro, yo también iba a hablar Mecha, con Mecha ahora mismo.
Si tienes algún fanfic o conoces algún fanfic que quieras que leamos y comentemos para el siguiente programa, puedes enviar. Así es. Exacto. Y puede ser que me haga incluso un cosplay de Alice. no Yo digo puedo más. hacerme de Jasper con estos pelos nuevos que tengo. Vamos a. Yo nos no disfrazamos voy de al Alice y cosplay. Jasper. Podemos intentarlo. Oh, sí, vamos a hacerlo. Sí. No me voy a afeitar otra vez. No me voy a afeitar otra vez. Que eso, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir cerrando esto ya. Nos vemos el mes que viene. Si estáis viéndolo en YouTube y os preguntáis por qué no he subido vídeo durante estas semanas, bueno, pues la culpa es de este podcast. Ujú. Bueno, de este podcast y de una charla. Pero De este podcast. podcast. Sobre todo. Y nada, muchísimas gracias, chicos. Despedíos. Adiós, adiós. Adiós. Chao. Ya nos Adiós. veremos, vampiritos. Hasta luego, vampiro. Hasta luego, vampiro. Adiós, vampiro.